no sé en qué momento conmigo, las enfermedades infecciosas. Entonces, van a llevar varias cosas. Todo lo que es antimicrobianos, principalmente antifúngicos y antibióticos, lo hacen conmigo. ¿De acuerdo? Y hay una parte en la que vamos a hablar sobre farmacocinética y farmacodinámica de los fármacos, o sea, cómo utilizarlos, sobre todo en pacientes críticos, en pacientes con sepsis y choque séptico. Pues todos esos conceptos los van a llevar conmigo en infecciosas. En terapéutica vamos a adelantarnos algunas cositas y le vamos a dar ciertos tips que tiene que usted grabarse en la cabeza, tenerlo bien, memorizarlos, en el sentido que cuando ustedes estén enfrentando a un paciente con sepsis, sepan cuáles son las pautas para empezar los antibióticos, ¿de acuerdo? O los antimicrobianos en general, puede ser un antifúngico. Y además vamos a hacerle algo práctico, que es el manejo sindrómico de las enfermedades de transmisión sexual. En el curso infeccioso vamos a revisar una serie de enfermedades de transmisión sexual, todo diagnóstico, tratamiento, etc. Pero acá en terapéutica vamos a usar lo que se llama el manejo sindrómico, que es un manejo con recursos limitados, pero no significa con poca calidad de atención. Ya lo vamos a ver. Ok, el primer slide, la presentación es microbiología básica de las infecciones. Usted me va a decir, no, que ya llevé la microbiología, olvídense, lo que llevar a microbiología no es nada. Es la parte abstracta, y esto lo vamos nosotros a relacionar con la parte clínica. Si ustedes aprenden lo abstracto y no saben aplicar clínica, están muertos. Eso es bien claro. ¿Ok? Entonces, si no han estudiado bien microbiología, pónganse a leerlo, pero tiene que ser aplicado. Y eso es lo que vamos a hacer aplicado a la clínica. Ok, atentos. Si hay alguna pregunta al final de la exposición, por favor, háganla. No hay pregunta tonta, hay tonto que no pregunta. ¿De acuerdo? Muy bien. Ustedes tienen que recordar que los microorganismos pueden ser bacterias, y las bacterias pueden ser cocos, bacilos, gram positivos, gram negativos de la tinción. Pueden ser aerobios, anaerobios, intracelulares y extracelulares. ¿Por qué es importante esto? Porque no todos los antibióticos le pegan a todas las bacterias. Hay antibióticos que son activos contra cocos, hay otros antibióticos que son activos contra bacilos, otros que son para cocos y bacilos, hay otros que son activos contra gram positivos o gram negativos o ambos. Hay otros antibióticos que son activos contra aerobios, anaerobios, y estos son aerobios, anaerobios rígidos, ¿no es cierto?, permanentes. Pero hay también lo que se llama anaerobios facultativos, ¿no? Anaerobios facultativos quiere decir que son anaerobios, pero pues toleran cierto porcentaje bajo de oxígeno, ¿no es cierto? Un anaerobio facultativo es el Staphylococcus aureus, por ejemplo. El Staphylococcus aureus es un anaerobio facultativo. Hay anaerobios estrictos, ¿no es cierto?, como los Clostridium, ¿no es cierto? Ok. ¿Por qué extracelulares y intracelulares? Hay bacterias que les gusta que viven fuera, que no viven dentro, y otras que viven dentro. Entonces, y otros que patean con los dos pies, digamos, son extracelulares y intracelulares. Entonces, imagínense si yo quiero dar un antibiótico y doy un antibiótico que tiene actividad sobre extracelulares. Yo no sé si este bicho puede estar dentro de la célula. Entonces, si no tengo idea del potencial bicho que existe, voy a dar una droga mal. Entonces, aquí aparecen en antibióticos, y entiendan, hay dos tipos de antimicrobianos, ¿ya? Hay dos tipos de antimicrobianos, los que son hidrosolubles y los que son liposolubles de los antimicrobianos. Vamos a hablar de antibióticos para hacerlo más fácil. Antibióticos hidrosolubles y antibióticos liposolubles. Los que son hidrosolubles son antibióticos que se van a concentrar principalmente en el espacio intravascular, o sea, dentro de los vasos. Entonces, para bacteremia, para fungemia, para viremia, para parasitemia, esos fármacos son hidrosolubles. ¿Se acuerdan un parámetro que se llama volumen de distribución?
pues su volumen de distribución es pequeño, porque solamente está en el espacio intravascular. Puede tener actividad sobre el espacio extravascular, sí, pero extravascular no intracelular, o sea, podría estar en el intersticio, nada más en el intersticio, y eso, no todo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo una bacteremia, una fungemia, yo tengo que asegurarme que la droga sea hidrosoluble. Ahora, estas drogas hidrosolubles se van a eliminar principalmente por vía renal. O sea, van a tener problemas cuando tienen pacientes con insuficiencia renal. Te van a tener que corregir. Van a tener que corregir la dosis, por ejemplo, ¿no? Un grupo de estos antibióticos, por ejemplo, son los beta-lactámicos. Otro grupo son los lipopéptidos, la vancomicina, por ejemplo. Entonces, ya saben los hidrosolubles y para atacar bichos extracelulares, principalmente los que son intravasculares. Y los intracelulares van a ser antibióticos o antimicrobianos que se llaman liposolubles, porque atraviesan la membrana de la célula y penetran la célula. Entonces, su volumen de distribución es mayor, no solamente es intravascular, no solamente es intersticial, pero principalmente, por eso se llaman volumen de distribución mayores. ¿Correcto? Esto cubre intracelulares. Entonces, ¿qué antibióticos tenemos acá? Tetraciclina, quinolonas, macrólidos, lincosamidas, ¿cierto? Y generalmente tu metabolismo va a ser hepático. Por lo tanto, el cuidado que debemos tener es interacciones medicamentosas, o sea, van a pasar por vías de metabolismo que pasan también otras drogas y pueden estar compitiendo, y esta competencia puede producirles que disminuya su concentración del antibiótico o la otra droga, o aumente la concentración del antibiótico o de la otra droga, ¿no es cierto? Entonces puede haber toxicidad, puede haber bajo efecto del antibiótico, etc. Entonces es muy, muy importante. ¿De acuerdo? Cocos, bacilos, gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios, extracelulares y intracelulares. De los cocos gram positivos, tenemos los cocos pueden ser gram positivos y los gram negativos. Lo que tenemos que aprender como médicos generales, ¿no es cierto? O sea, por lo menos tenemos que saber que son los más importantes clínicamente son los estreptococos, los estafilococos y los enterococos. ¿De acuerdo? De los estreptococos, quizás dos importantísimos que tenemos que recordar: el Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pneumoniae es el principal agente de la neumonía adquirida en la comunidad, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista de sensibilidad antibiótica lo vamos a dividir en Streptococcus pneumoniae sensible a penicilina y Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina. Obviamente, si es sensible, el antibiótico ideal es la penicilina. Si es endovenoso, penicilina G sódica. Si es oral, amoxicilina, por ejemplo. ¿De acuerdo? Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pyogenes afecta principalmente vías respiratorias altas, no tanto vías respiratorias bajas, pero sí piel. Y esta, recuerden que es la bacteria come carne, ¿no? La que sale en los periódicos chichas, la come carne, pioderma, ¿no? La piógenes. Y también es el responsable de la fiebre reumática y de la glomerulonefritis post-estreptocócica, como reacciones cruzadas antigénicas, antígeno-anticuerpo, ¿no? ¿De acuerdo? También se dividen en penicilinas sensibles y penicilinas resistentes. Recuerden eso cuando llevemos también infecciosas, ¿no? Estafilococos. Los estafilococos son aureus, ¿sí? O le llaman Staphylococcus aureus oxacilino sensible, oxacilino resistente. ¿No es cierto? Entonces, este aureus es coagulasa positivo. Si se hace en el laboratorio, se llama estafilococo coagulasa positivo. ¿Cuál es el coagulasa positivo? El aureus, el dorado. Y se divide en oxacilino sensible y oxacilino resistente, que es el antibiótico de elección. En Perú tenemos oxacilina. Los gringos usan, los anglosajones usan meticilina. Nosotros nunca hemos tenido meticilina. Entonces, el oxacilino sensible, ¿dónde lo encontramos? En la comunidad. Todos los anteriores estreptococcus piógenes son infecciones
de la comunidad. Entonces, si dice oxacilino sensible, el antibiótico de elección para el estafilococo aureus es la oxacilina. Pues. La oxacilina es parenteral. Entonces, ¿qué uso si tuviera oral? Dicloxacilina. ¿Y qué cuidados tengo que tener con la dicloxacilina? Si le doy con alimentos, no se absorbe bien. Entonces, siempre hay que darle la dicloxacilina. La dicloxacilina hay que darle una hora antes o 2 horas después de los alimentos. ¿De acuerdo? Infecciones de partes blandas, principalmente en la comunidad. Estafilococo aureus oxacilino resistente. Acá, ¿cómo lo dividimos? Hospitalario y comunitario. O sea, ¿hay un oxacilino resistente en la comunidad? Sí. ¿Cuál es la característica de cada uno? El comunitario es gente sana, sin comorbilidades, sin antecedentes de haber estado hospitalizado. Entonces, mutado, ha salido de todo lo que está mutando. Y el hospitalario es un paciente con historia de hospitalizaciones previas y obviamente con muchas comorbilidades, con muchas enfermedades de fondo. ¿No es cierto? Entonces, si dice oxacilino resistente, quiere decir que no puede usar oxacilino. Entonces, ¿cuáles son las drogas más conocidas para oxacilino resistente o meticilino resistente, o como lo conocen en inglés, MARSA? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué usan? Licopéptidos como la vancomicina. Usan daptomicina, que es un lipopéptido cíclico. Pueden usar linezolid, que es una oxazolidinona. ¿De acuerdo? O puede utilizarse también parenteral ceftarolina. Ceftarolina es una cefalosporina de 5ª generación. Entonces, principalmente son las que usamos, ¿no es cierto? Bueno, se usa porque tenemos ceftarolina, no hay en Perú, y daptomicina no hay en Perú. Solamente tenemos vancomicina y linezolid. Entonces, y si vamos a la par de hidrosolubles o liposolubles, la vancomicina es hidrosoluble, o sea, nos serviría para las bacterias por estafilococo aureus. Y el linezolid nos serviría para las infecciones de partes blandas, ¿no es cierto? Y para pulmón, para neumonía, por ejemplo, porque es tejido, para tejido, ¿de acuerdo? Entonces, estafilococo coagulasa negativo, o como lo llaman ahora, estafilococo no aureus, tiene que considerarlo como un MARSA resistente, o sea, debe ser considerado como un MARSA resistente, entonces van a usar vancomicina o linezolid. La otra cosa, el estafilococo coagulasa negativo es contaminante, es parte de la piel. Entonces, un dato bien importante es que para conseguir, hay que mirar el paciente, qué tipo de paciente es, pero por lo menos debo tener 2 hemocultivos positivos para decir, pucha, es una bacteremia por estafilococo. Y lo vemos generalmente en inmunocomprometidos, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Luego tenemos el enterococo. El enterococo hay un montón, ¿de acuerdo? Hay un montón. Pero los dos más importantes son el fecalis y el faecio. Y generalmente se asocia a infecciones en pacientes instrumentados, pacientes hospitalizados, inmunocomprometidos, posoperatorios, etc. ¿No es cierto? Hay el fecalis, que puede ser vancomicino sensible y vancomicino resistente. Si es vancomicino resistente, ¿qué le voy a dar? Linezolid. Si es vancomicino sensible, vancomicina. Puede haber otros que son sensibles a otros antibióticos, qué sé yo, aminoglicosios, podría darle, pero es preferible tratar de darle la vancomicina. ¿Correcto? Entonces, estos gérmenes se encargan de infecciones comunitarias y infecciones hospitalarias. De los gram negativos, vamos a hablar 2, las neiserias. La Neisseria gonorrhoeae, que es una infección de transmisión sexual. Es una infección de transmisión sexual que puede diseminarse. O sea, desde un proceso infeccioso localizado puede hacerse un proceso infeccioso generalizado, sí. Y la Neisseria meningitis, también otro poco gram positivo, que como buen encapsulado,
la secuencia de infección es, generalmente lo vamos a adquirir por vía respiratoria, por lo tanto, ¿qué cosa hacemos primero? Hacemos neumonía aguda, hacemos bacteremia y atraviesa barrera hematocefálica y hace meningoencefalitis aguda. Entonces, estos bichos hacen neumonía, bacteremia, este bicho hace neumonía, bacteremia y meningoencefalitis. Obviamente hay tratamiento, las penicilinas o las ampicilinas pueden ser, en general, por ejemplo, para Neisseria gonorrea y hay resistencia a quinolonas, por ejemplo, ¿no? Y lo que usamos mucho es cestraxona. Y hay gente, y ahora vamos a ver en infectología, que asocian acitromicina. Cestraxona más acitromicina. Los cestraxonas son la Neisseria meningitis, penicilinas, pero principalmente usan ampicilina, ¿no? Ampicilina. Si fuese resistente, iríamos a cestraxona o otros. ¿De acuerdo? Entonces, Neisseria gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual localizada que se puede diseminar. La Neisseria meningitis es una bacteria que en su secuencia de infección es neumonía aguda, bacteremia, meningoencefalitis. ¿De acuerdo? Y es prevenible, vacuna. Para gonococo todavía no hay, ¿no? Recuerden, Neisseria, su chapa es gonorreae, es gonococo. La Neisseria meningitis es meningococo. Ok, ¿qué hay de los bacilos? De los bacilos gran positivos, quizás el más importante para comentar algo es la Listeria monocytogenes. La Listeria monocytogenes es el principal agente del sistema de infección por meningoencefalitis en pacientes inmunocomprometidos no VIH. Muy frecuente en recién nacidos, en neonatos, pero también en inmunocomprometidos tipo cáncer trasplantado. Listeria monocytogenes, ¿no es cierto? El esquema de elección es ampicilina con gentamicina, ¿correcto? Es la combinación más importante, ¿correcto? Y de los gram negativos, vamos a hablar de los bacilos gram negativos aerobios. La clasificación es, antes se llamaba enterobacterias o fermentadoras, y no enterobacterias o no fermentadoras. Ya hace casi como un año o dos, estas enterobacterias ahora se llaman enterobacterales. Y los no enterobacterias se han quedado como no fermentadores, ¿ya? No fermentadores. Entonces, fíjense que los enterobacteriales, ¿qué tenemos? Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, la Klebsiella oxytoca, el Enterobacter sp, la Salmonella, la Shigella, el Proteus mirabilis, ¿no es cierto? Hay una serie de microorganismos que son enterobacteriales que viven en el intestino, ¿no es cierto? Y son los que causan el problema. ¿Qué importancia tienen estos enterobacteriales? El gran problema es que han desarrollado mucha resistencia a los antibióticos, mucha resistencia. Y la principal resistencia a los antibióticos de este grupo de bacterias son el mecanismo enzimático, enzimas. Entonces, por ejemplo, la Escherichia coli con la Klebsiella pneumoniae y con la Klebsiella oxytoca producen unas enzimas que se llaman beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Correcto? Beta-lactamasas de espectro extendido. Estas enzimas hacen que estas bacterias sean resistentes a las penicilinas, a las cefalosporinas de primera hasta la cuarta generación y hasta el monobactam astronam. ¿De acuerdo? Son resistentes. Entonces, y además pueden tener lo que se llama corresistencia, o sea, pueden tener pedacitos de genes que les hacen resistentes a otros antibióticos, aminoglicosidos, quinolonas. Entonces, ¿cómo es posible esto? Es que este mecanismo de resistencia blend se transmite con los plásmidos, estos transportadores famosos de genes de resistencia. Entonces, lleva el gen del blend y además puede darle de regalito de yapa un gen de resistencia contra aminoglicosidos, ciclina, etc. Entonces, cuando ustedes vean un perfil como ese en el antibiograma, piensen que
Hay pruebas para la BLE, le pueden pedir, hagan pruebas para la BLE, y el laboratorio está obligado, o sea, ver ese patrón, resistencia a penicilinas, cefalosporina, monobactam, y poner algunas resistencias aisladas, debe hacerlo pensar. ¿De acuerdo? ¿Qué otro mecanismo enzimático hay en este grupo? El mecanismo de resistencia enzimática. KPC. La KPC es una carbapenemasa. ¿De acuerdo? ¿Qué significa carbapenemasa? Que es resistente. Los carbapenémicos son resistentes, ¿no es cierto? Son resistentes. Y no tenemos ningún grupo, por lo menos convencionales, para combatir el KPC. Pero sí hay que combinar con más. Entonces hay una droga que se combina el ceftazidime con un nuevo inhibidor de beta-lactamasa. Vamos a hablar de los antibióticos, pero quiero que un nuevo inhibidor de beta-lactamasa que se llama avibactam. Entonces, ceftazidime avibactam es una droga que es la droga de elección para combatir las KPC. ¿De acuerdo? El Enterobacter tiene un mecanismo de resistencia parecido al BLE. ¿Y cómo se llaman? Cefalosporinasas. De esas cefalosporinasas hay una que se llama AMP-C, AMP y la C mayúscula. ¿No es cierto? Entonces, el tratamiento tanto de la BLE como el AMP-C, el tratamiento son los carbapenémicos mayores. ¿Cuáles son los carbapenémicos mayores? Son el meropenem y el imipenem. ¿De acuerdo? ¿Y por qué se llaman mayores? Porque tiene actividad contra pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas es el singular. ¿Ya? No pseudomona, no, pseudomonas. Por eso carbapenémicos mayores para el tratamiento. Y para la KPC, ¿qué cosa hemos dicho? Ceftazidime avibactam. ¿Qué cosa es el ceftazidime? Es una cefalosporina de tercera generación con actividad antipseudomonal. Y avibactam es un nuevo inhibidor de beta-lactamasas de segunda generación, ¿no? Nuevos. ¿Correcto? Todas estas las vamos a ver mayoritariamente intrahospitalarios, pero cada vez vemos más BLE en la comunidad, ¿no es cierto? Los no fermentadores, aquí tenemos principalmente la Pseudomonas aeruginosa, tenemos el Acinetobacter baumannii, calcoasepticus, y hay el Stenotrophomonas maltophilia, pero también ustedes pueden preguntar, diablos, ¿quién más está con ustedes? Entonces le va a decir la Brucela, el Vibrio, ¿no es cierto? La Haemophilus influenzae, etcétera, ¿no? Hay un montón de... Entonces hay que saber eso. ¿Correcto? Entonces, aquí vamos a hablar de la Acinetobacter y la Pseudomonas aeruginosa. Las Acinetobacter y Pseudomonas aeruginosa son infecciones intrahospitalarias que generan una serie de mecanismos de resistencia. El principal mecanismo de resistencia, que entre otros, es la producción de enzimas. Y de esas enzimas hay KPC, etcétera, pero la que predomina en estos momentos en el Perú es metalobeta-lactamasas. Las metalobeta-lactamasas son carbapenemasas sumamente que inducen demasiada resistencia, que no hay ningún antibiótico beta-lactámico que funcione, salvo Aztreonam, que es un monobactam. El problema, entonces, ¿por qué no usamos Aztreonam? Primero que es carísimo, no traen mucho Aztreonam porque siempre ha sido caro, entonces cuando había el original casi ni lo traía porque la gente no compraba porque es tremendamente caro. ¿De acuerdo? Pero ahora que tenemos mucha metalobeta-lactamasa se necesita. Pero ¿cómo lo vamos a ver si, fíjense que esta metalobeta-lactamasa le gusta andar con las beta-lactamasas, entonces, ¿cómo me voy a acercar si sus amigos son beta y me vengan y me desintegran? No hemos dicho que las beta-lactamasas actúan sobre las penicilinas, la cefalosporina de primera y cuarta generación y monobactam y colostronam. Entonces, la industria ha generado el Aztreonam más avibactam. Entonces, el avibactam se mecha contra las beta-lactamasas y deja que el Aztreonam funcione. Esa sería la droga ideal. Pero no hay en Perú, y en
muchos países de Latinoamérica. Y entonces, ¿qué usamos nosotros? Ingenio peruano, ¿no es cierto? Un ingenio peruano, pero caro. Usamos estacimia o Ribactán más Astronac. Entonces, ya sabemos que el estacimia no sirve para nada ahí, pero obviamente va a comenzar a seleccionar pseudomonas, ¿no? Bichos que no estaban en el juego, pero no queda otra cosa. Entonces, le doy cestacimia y Ribactán, ¿sí? Y Astronac. Se pide que se administre simultáneamente para que vaya limpiando el camino e inmediatamente Astronac avance y no esperar que nuevamente se llene de enemigos, ¿no? Entonces, eso es una... Hay unas drogas que son una cochinada que ya lo van a tener en algún momento, que es la colistina. Entonces, como es la menos cara, pero es la menos útil, el ministerio compra eso, compra eso. ¿De acuerdo? De los anaerobios, vamos a dividir los anaerobios en los que forman esporas y los que no forman esporas, o sea, los esporulados y los no esporulados. De los esporulados, los más famosos son los clostridium, Y estos clostridium los vamos a dividir en dos, en neurotóxico y no neurotóxico, ¿no es cierto? Y los neurotóxicos tenemos el clostridio tetani y el clostridio botulino que respectivamente producen tétanos y botulismo, ¿no? Y los no neurotóxicos los dividimos en clostridio perfringens y clostridio difficile, que son, producen la gangrena gaseosa y la diarrea por antibióticos, la enterocolitis necrotizante. Y los no esporulados tienen ustedes la prebotella meninogénica y bacterias fragiles. Estos no esporulados los vamos a ver, podemos decir, ¿no? Por encima del diafragma y por debajo del diafragma. Entonces, por encima del diafragma está la prebotella meninogénica y por debajo del diafragma son los bacterias fragiles. ¿Qué antibiótico funciona para Clostridium? ¿No es cierto? Pueden ser penicilinas, ¿no es cierto? La penicilina, dependiendo, la clindamicina también, o sea, la lincosamida funciona. Pero tienen que ser antibióticos que tengan actividad contra anaerobios, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las drogas que tienen puritas o que tienen acción para anaerobios? Entonces vamos a juntar metronidazol, clindamicina, cloranfenicol y penicilina G sódica, pero a partir de 12 millones de unidades diarias. ¿De acuerdo? Repito, actividades con anaerobios tenemos metronidazol, clindamicina, cloranfenicol y penicilina G sódica, 12 millones de unidades diarias. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, Prevotella, ¿dónde está? En la cavidad oral. Y yo me aspiro. Tengo dientes, tengo anaerobios. No tengo dientes, no tengo anaerobios. Entonces, si tengo dientes, me aspiro, me pego la tranca, me aspiro, celebro que aprobé con 11 infecciosas y me aspiro. El síndrome respirativo tiene 3 momentos. Una fase neumonitis química, una fase ya que se sobreinfectó, y tercera fase podría ser el síndrome de estrés respiratorio del adulto. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué le damos para Prevotella? La Prevotella es sensible a penicilina. Entonces, la penicilina, le damos penicilina G sódica 12 millones de unidades diarias por 10 días. Podríamos. ¿Qué pasa si es alérgico a penicilina o es resistente a penicilina? Le damos clindamicina. ¿Qué cosa es clindamicina? Una lincosamida. En cambio, por debajo del diafragma, los bacteroides, ¿qué cosa vamos a tener? Las infecciones intradominopélvicas, ¿no? Sobre todo intradominales. Entonces, ¿cuál es la secuencia de estas drogas para infecciones intradominales? Metronidazol a la cabeza, luego viene clindamicina, luego viene cloranfenicol, y solamente utilizaríamos penicilina G sódica abdominopélvico cuando tengamos actinomicosis. Si no, no usamos penicilina G sódica por debajo del diafragma.
¿Y cuál sería el orden de anaerobios por encima del diafragma? ¿Correcto? Obviamente utilizaría penicilina G sódica primero, 12 millones de unidades diarias por 10 días. Podría utilizar clindamicina, podría utilizar metronidazol o podría usar cloranfenicol, ¿no? Como alternativas. ¿De acuerdo? Sí, doctor. De los hongos, vamos a tener también unas clases, en el curso vamos a hacer conmigo la parte de hongos, y los hongos los vamos a clasificar en levaduriformes, en filamentosos, en dimórficos y oportunistas. No levaduras, levaduras del pan. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de importancia clínica de levaduriformes? La cándida y el criptococo. La cándida puede ser albicans y no albicans, y el criptococo puede ser neoformans o gatti. Los filamentosos, tenemos los pergilos, que pueden ser fumigatos y no fumigatos. Los mucorales, ¿de acuerdo? Y fusarium, ¿no? Fusarium que puede ser solani y no solani, digamos. ¿Correcto? Dimórficos. Dimórficos, ¿sí? Dimórficos, que son las levaduriformes en el ser vivo y la forma filamentosa en el ambiente. Pues, ¿qué tenemos? Citoplasma capsulatum, Sporotrichenki, Paracoxides brasilensis, ¿ya? Y bueno, pusimos oportunistas en Homocystis gyrovesi. Homocystis gyrovesi fue al principio considerado un parásito, después con biología molecular tenía características de hongo, entonces no encajaba ni levaduriformes, ni filamentosos o dimórficos, ¿cierto? Ni dimórficos. Y entonces se quedó como oportunistas, pero cualquiera de los tres anteriores son oportunistas, ¿no? ¿Ya? Ok. Los virus vamos a dividirlos en ADN y ARN, ¿no? Y los ADN tenemos los epagnavirus, que es el virus de hepatitis B, los papovavirus, que es el virus del papiloma humano, los herpetoviridades, que tienen virus herpes simplex 1 y 2, citomegalovirus, Epstein-Barr virus, virus varicela zoster. Y los ARN son virus que son retrovirus, que es el HTLV1, el VIH, los hepacivirus, que es el virus de hepatitis C, el de influenza, ¿no? Virus respiratorio, correcto, gran mortalidad. Entonces, es importante que nosotros clasifiquemos nuestros microorganismos, ¿sí? Y en este caso, que vamos a hablar sobre antimicrobianos, está orientado hacia infecciones bacterianas, ¿de acuerdo? Pero damos una mirada general a todos los microorganismos, eso es bien importante. Y de los parásitos, para que ustedes también sepan clasificar sus parásitos, los dividimos en endoparásitos y ectoparásitos. Los endoparásitos pueden ser protozoarios o helmintos. Los protozoarios pueden ser intestinales o extraintestinales, y los helmintos son los nematodes, céstodes y tremátodes, ¿no? Los nematodes son los redondos, los céstodes y los tremátodes son los planos, ¿cierto? Y los ectoparásitos, que son los que viven en la superficie, ¿no? Los ácaros, ¿no es cierto? Y estos ácaros pueden ser sarcóptes y no sarcóptes. Los no sarcóptes son los que producen cuadros de urticaria, de alergia. Y los sarcóptes, propiamente dicho, es el que produce la sarna, ¿no? El rascarrasca, el mundialito. ¿Ok? Ok, esta es una introducción, hemos hecho una introducción también comentando algunos antibióticos, indicaciones, etc. ¿Alguien quisiera hacer preguntas, por favor? Permítame un minuto.